Bien, al igual que quienes me han antecedido en el uso de la palabra, agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes aquí y de quienes han organizado este evento. Y digo que agradezco mucho esto porque si hay algo que tiene necesidad de ser explicitado, son las dificultades que estamos pasando desde el punto de vista del relacionamiento exterior y las dificultades que se nos van a venir en todo lo que tiene que ver con la integración. Porque la realidad en América Latina nos muestra que ha habido un cambio radical en lo que tiene que ver con la composición de los gobiernos que están al frente hoy por hoy del Mercosur. Como bien decía él, nos falta un Lula, nos falta un Chávez, nos falta un Kirchner. Y evidentemente ha habido un avance del neoliberalismo que realmente es verdaderamente preocupante. Yo quisiera hablar un poco y muy brevemente sobre este tema de la flexibilización del Mercosur. Un tema que, por cierto, estoy seguro que ustedes no, pero sobre el que en el país existe poca memoria. No es la primera vez que estamos intentando trabajar con este tema de la flexibilización del Mercosur. Ya en la época del primer gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, recuerdo que nosotros integramos una delegación de Uruguay a Córdoba en la cual estábamos pidiendo la flexibilización del Mercosur. Y planteos similares a los que se están haciendo en este momento fueron hechos en aquel entonces. Y fue el momento en que se intentó llevar adelante un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que antes lo había intentado Jorge Valle, porque quizás todos nos olvidemos de aquel momento trágico en el que Jorge Valle, entrando a la Casa Blanca, le informan que había aftosa en el Uruguay, y automáticamente allí se cayó aquella perspectiva del Tratado de Libre Comercio que impulsó Valle. Y luego nuestro gobierno, nuestro primer gobierno del Frente Amplio, intentando flexibilizar el Mercosur, llevó adelante aquella intentona de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Digamos que en nuestra fuerza política todos lo sabemos, no pensamos todos igual y tenemos distintas concepciones, y esa es una realidad por la cual nos hace entrar en contradicción al interior de nuestra fuerza. Hay quienes entienden, al igual que lo entienden las fuerzas conservadoras en el país, que el Mercosur ha sido un proceso que le ha quitado a Uruguay la posibilidad de vincularse con el exterior. Y se habla del aislacionismo que tiene Uruguay por estar integrando el Mercosur. Y eso es una falsedad. Uruguay, como nunca, tiene hoy un relacionamiento comercial que llega a más de 170 países. Y tenemos un acuerdo comercial, que es el Mercosur, el cual hasta la fecha ha sido el que nos ha podido, digamos que tener un intercambio comercial con algo de valor agregado. Porque sepamos lo que Uruguay solamente exporta valor agregado y no exporta commodities en la región. Y solamente dentro del Mercosur lo puede hacer. Y también Argentina. Y también Argentina, y lo digo con total certeza, porque la línea blanca o la exportación de automotriz que hace Argentina únicamente la puede hacer en la región. Fuera de la región, Argentina no tiene destino. Y sin embargo insisten con la flexibilidad. Y porque yo creo que hay un problema ideológico en esto, y se cree y se tiene el pleno convencimiento de que la apertura comercial realmente va a ser algo que va a beneficiar a nuestras economías. Y la realidad nos está mostrando clara y diáfanamente que esto no es así. Ustedes se preguntaban acá cuando nos dan este trabajo si la flexibilización implica en alguna medida una profundización de la integración o una desarticulación. Y es como dijo el compañero Abdala, esto es desarticulación del proceso mercosureño. Porque el proceso mercosureño realmente lo que había hecho era taponear las posibilidades de extensión de los procesos de las multinacionales, como explicó él, que están penetrando en nuestros países y en nuestra región. En última instancia, los grandes acuerdos megaregionales que se están desarrollando acá, más que negociar las aperturas comerciales, lo que están haciendo es generando una nueva legislación a nivel internacional que nos está dominando y nos está marcando las pautas del nuevo comercio internacional. Negociaciones megaregionales que consolidan la división internacional del trabajo y consolidan la posición de algunos países como el nuestro dentro de esa división internacional del trabajo a ser simples productores de materia prima. Uruguay no va a tener capacidad de poder modificar su matriz de producción
necesaria para el desarrollo alternativo del país, sino es dentro de un esquema de negociación e integración regional que permita un desarrollo en el cual se puedan contemplar las asimetrías existentes dentro de los países que integran ese acuerdo. Uruguay tiene protecciones dentro del Mercosur que aquí no se han querido reconocer, como lo son, por ejemplo, el FOSEM, que lo señalaba bien, el uso de la admisión temporaria y tener acceso preferencial en muchísimos tipos de mercados y acuerdos y tener listas de preferencia que nos han beneficiado en el desarrollo comercial. Estamos llevando o estamos pretendiendo ingresar a determinado tipo de negociaciones y lo estamos haciendo en forma secreta, dando las pautas y siguiendo las pautas que nos marcan las negociaciones internacionales, porque si hay algo que queda claro es el secreto de las negociaciones internacionales. Yo les voy a contar algo. Gracias a él, leyendo una vez Búsqueda, el 26 de marzo de 2015 me enteré que Uruguay estaba negociando el TISA e integro la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento uruguayo. No sabíamos nosotros en el Parlamento que estábamos negociando el TISA. Y abro Búsqueda y me encuentro con Abdala que Uruguay está firmando o está integrando un acuerdo que se llama el TISA. Dije, ¿qué es esto? Me enteré gracias al PIT-CNT, porque el PIT-CNT recibió muy prontamente información y ahí empezamos a trabajar y logramos algo que fue extraordinario, pienso nosotros, saber revertir algo que se estaba dando por hecho. Y realmente lo pudimos revertir, ¿por qué? Por una razón elemental. En primer lugar, pudimos juntar a una gran cantidad de compañeros que trabajaron en distintos frentes. Aquí veo a la gente de PIT-CNT, pero veo ahí a los compañeros de Redes Amigos de la Tierra que tanto colaboraron con nosotros y tanta información nos dieron. Y tengo acá al compañero que conjuntamente en el Parlamento juntamos esfuerzos. Y realmente también Lorie, que fue uno de los artífices también de la lucha contra el TLC en los Estados Unidos. Y logramos algo que fue fundamental, romper el secretismo. Y en la medida que pudimos romper el secretismo logramos algo, la concientización de la gente de lo que significaba este tratado que se llama TISA, que al principio costaba horrores explicarle a la gente qué era negociar comercio, qué era negociar servicios, pero lo logramos. Y yo creo entonces que cuando hacemos este tipo de actividades, realmente es algo fundamental para que nosotros podamos enfrentarnos a esta avanzada de las multinacionales, que vuelvo a repetir, no hacen más que consolidar la división internacional del trabajo y condenar a nuestros pueblos al subdesarrollo. Creo que es mucho lo que tenemos que trabajar y creo que realmente esto de la flexibilización del Mercosur es algo hasta contradictorio. Yo les voy a ser franco, el otro día estábamos aquí con Natalia y participando de un seminario que organizamos en el Palacio Legislativo, la Casa del Pueblo, hablando del dilema de inserción internacional. Y el vicecanciller dio una visión de lo que para él es la flexibilización del Mercosur, hablando de la resolución 32/0 del Mercosur, y que para mí no colide con lo que ha dicho el canciller. Yo noto una contradicción entre lo que dice el canciller y lo que dice el vicecanciller. Y realmente yo lo que creo es que hay un cierto desconcierto y no hay certeza de lo que estamos hablando. Yo por momentos me sorprende. Según nuestro canciller, la flexibilización del Mercosur implica que Uruguay pueda salir a negociar en solitario. Eso lo ha dicho y lo hemos intentado hacer en una primera etapa de la negociación con la Comunidad Económica Europea. No sé si ustedes recuerdan cuando se hablaba de que Uruguay podría llegar a negociar conjuntamente con Brasil a distinta velocidad de la que negociaba Argentina, y era un hecho que allá esto iba a suceder hasta que nos enfrentan los europeos y nos dicen de ninguna manera, si no negocia Argentina y no negociamos todos juntos, no negociamos nada. Eso da la pauta a veces de la falta de orientación y direccionamiento que a nosotros nos está faltando en materia de política exterior. Pero el vicecanciller el otro día nos explicó que en realidad la flexibilización implica llevar adelante acuerdos marco y luego de que esos acuerdos marcos se realizan poder negociar individualmente y avanzar cada uno de los países. Eso ya lo hemos hecho. Yo pienso que eso no es flexibilización de Mercosur, yo pienso que eso es una metodología, porque parto de un acuerdo común en el cual todos los países miembros del Mercosur estuvieron de acuerdo, y puede haber en ese sentido distintos avances, pero siempre dentro del mismo marco de negociación y dentro de las pautas y las normativas del Mercosur. Nosotros creemos y estamos absolutamente convencidos
que la situación internacional del punto de vista político, hoy por hoy, como señalaba él, no nos está favoreciendo. Pero tenemos, creo que, un gobierno en el cual nosotros podemos lograr algunos avances y consolidar algunas posiciones. Yo creo que lo que es clave es que nosotros tenemos que entender que Uruguay no puede formar parte de la Alianza del Pacífico, y creo que Uruguay bajo ningún concepto le conviene tener negociaciones con el TPP. Primero y fundamental porque determinadas normativas que se están negociando dentro de esos acuerdos subsumen a Uruguay a una situación de total desventaja e imposibilidad de desarrollo. Y vuelvo a repetir, nos condenan a ser lo que hasta ahora hemos sido. Las posibilidades que nos quedan de futuro, porque uno siempre es bueno decir cuáles son las salidas que tenemos, y las únicas salidas que tenemos nosotros es tratar de salvar dentro de lo que es el proceso de integración lo que está quedando y tratar de poder lograr algún tipo de avance. Nosotros no tenemos certezas hoy por hoy de qué es lo que va a suceder. Decía acá el compañero con muy buen criterio que tenemos que pensar un nuevo sistema de integración regional, tenemos que elaborar una nueva salida a este Mercosur, pero por sobre todas las cosas creo que lo que tenemos que tratar de hacer es mantener los logros y los alcances que hemos tenido y oponernos dentro de nuestras posibilidades a algunos avances que se hacen dentro de nuestro país. Creo que tenemos que reafirmarnos en llevar adelante políticas contrarias a la suscripción de determinados tipos de acuerdos, como son los tratados bilaterales de inversiones. Uruguay sigue insistiendo en la firma de tratados bilaterales de inversiones. Tenemos firmados 29 o 30 tratados bilaterales de inversiones y se quiere seguir avanzando en eso. Esto individualmente nosotros es una lucha que tenemos que tratar de dar y creo que la podemos dar. Tenemos que convencernos de que acuerdos como el CIADI o soluciones como el CIADI son terriblemente perjudiciales para el país. No fue bien con Philip Morris, pero nos muestra los peligros que implica la firma de este tipo de acuerdos, y esto lo ha experimentado la población. Tenemos ahora un juicio que nos puede costar 100 millones de dólares y no va a ser tan fácil zafar como zafamos de Philip Morris, porque con el tema de Philip Morris nos ayudó la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y era muy difícil decirle a un pequeño país que se estaba defendiendo que esto no avanzase. Pero ahora estamos peleando en situaciones que son realmente comprometidas. Quizá mi panorama sea negativo, creo que en líneas generales estamos teniendo una visión negativa, pero nosotros logramos algo que cuesta mucho creerlo. Nosotros vencimos en el TISA y no tenemos magnitud de lo que fue vencer en el TISA. Gracias a los amigos de redes, al Manso Gambera y a mí, tuvimos la suerte que nos invitasen a ir a Noruega. ¿Y saben para qué fuimos a Noruega? Los noruegos no podían creer cómo Uruguay se había salido del TISA. Y nos fueron a preguntar las organizaciones laborales cómo hicieron para irse del TISA. ¿Qué fue lo que ustedes dijeron para irse del TISA? Hablamos con parlamentarios, fuimos al Parlamento noruego a explicar lo que había sucedido. Y es que estaban asombrados que un pequeño país, allá en el fin del mundo, porque para ellos nosotros estamos en el fin del mundo, habíamos logrado irnos del TISA. ¿Y cómo habíamos hecho? Y realmente créanme que fue una experiencia notable, porque es un país desarrollado y nos tomaban a nosotros como ejemplo. Y uno se siente realmente como ganador. Parece que estamos en Maracaná, le voy a ser franco, porque no podían creer lo que habíamos hecho en Uruguay. Y creo que nosotros tenemos que seguir en esta línea. Ahora, para poder seguir en esta línea, hay que hacer lo que está haciendo la Fundación Vivian Trías, lo que están haciendo ustedes y ahora lo que está organizando el PIT-CNT. Creo que tenemos que trabajar fuertemente en hacer seminarios, explicarle a la población los riesgos que implica y la importancia que tiene la política exterior. Decía el otro día Álvaro Padrón en ese seminario, y decía, pensar que sobre el tema política exterior siempre hay un preconcepto de que los que están en la política exterior siempre están hablando de cosas que no le sirven para nada al país, de que realmente hay gente que viaja y la pasa bien. Yo no dudo que hay muchos que la pasan bien con la política exterior, vamos a ser francos. La pasan y la pasan muy bien, y hay muchos que no lo utilizan para lo que debe hacer. Pero realmente cuando uno está trabajando en los temas de política exterior, está trabajando y mucho en los intereses del país.
Porque hay que tener en cuenta que si Uruguay no tiene una integración inteligente, ya no solo con la región, sino con el mundo, como país no tenemos capacidades de desarrollo y no tenemos capacidad. ¿Saben qué? Si nosotros nos quedamos en este proceso productivo que tenemos, que se basa únicamente en lo agropecuario, seguramente nos estén sobrando cerca de 2 millones de uruguayos. Porque realmente no tenemos capacidad de desarrollo y una actividad agropecuaria no nos va a poder abarcar a todos. Así que, más allá de lo que dice nuestro vicecanciller, que dice que por encima de todas las cosas para negociar no hay que tener miedo, yo digo que sí, que tenemos que tener miedo, que tenemos que ser muy cuidadosos, que tenemos que pensar lo que negociamos, que tenemos que decirle que sí a los acuerdos internacionales de negociación, no tenemos ningún problema, pero que sí tenemos que tener el derecho de poder analizar el contenido de los acuerdos. Yo no temo negociar con nadie si a mí los contenidos de un acuerdo les sirven y me sirven a mí como país. Esa creo que es, compañeros, la ruta, ese creo que es el trabajo, es mucho trabajar en política y es mucho difundir. Y cada uno de nosotros tiene que difundir estas temáticas, cada uno de nosotros tiene que tratar de multiplicarse y explicarle a la población los peligros que acarrea esta integración que hoy por hoy se quiere llevar adelante con la flexibilización, que yo creo que, por cierto, es absolutamente negativa para el país. Muchas gracias.